Estamos conectados ahora con Juanjo Fernández. Juanjo es fotógrafo y periodista, yo diría más periodista que fotógrafo, aunque la pandemia lo ha convertido en más cronista que fotógrafo también. Juanjo Fernández radica aquí en el Perú desde 2014, concretamente en Lima, donde alterna su trabajo de cronista gráfico con el de periodista especializado en temas de carácter cultural y medioambiental. Y es autor de este libro que acaba de publicar Peysa, que se llama Residuos del Insomnio. El libro es una especie de crónica diario o crónica diaria del encierro que ha significado los primeros meses del confinamiento por la emergencia sanitaria. Y yo creo que ese encierro ha propiciado no solo que él haga catarsis a través de sus memorias, ¿no es cierto?, sino también a través de seguramente las sensaciones que a todos nos han invadido de miedo, de incertidumbre y de perplejidad ante lo que estaba pasando. ¿Cómo estás, Juanjo? Encantado de conocerte. Buenas tardes, Carlos. Mucho gusto, igualmente. Bueno, cuéntanos primero sobre tu actividad como fotógrafo. Tú viniste acá, me imagino resultó un destino atractivo para ti por la diversidad de cosas que hay acá y por los enormes contrastes que hay también en el Perú, ¿no? Sí, yo vine acá porque a mi esposa, que es ingeniera en una empresa española, le ofrecieron incorporarse a la oficina de Lima. Entonces, lo hablamos en casa: oye, ¿qué tal? ¿Vamos a Perú? Vamos a Perú. Y te soy sincero, no sabía absolutamente nada de Perú, poco más que da al Pacífico, y que los Andes y que Machu Picchu. Y no nos engañemos, ¿no? Creo que así como yo, la mayoría de españoles, la mayoría de gente, bueno, no voy a generalizar, pero me di cuenta de una de las primeras cosas que me di cuenta es de cómo hemos fracasado los fotógrafos, ¿no? ¿Sabes? Yo buscando entre reportajes, ya sabiendo que iba a instalarme en Perú por un tiempo indefinido, y aquí sigo después de 6 años, y francamente que espero por mucho más, porque estoy muy a gusto. Pues estuve mirando todo lo que se publicaba, y cuando llegué aquí me di cuenta de que no sabía nada, de que los fotógrafos no habíamos sido capaces de transmitir lo que es la auténtica vida del Perú, con todos esos contrastes que tú dices, más allá de 4 ideas más o menos preconcebidas que giran en torno al Machu Picchu y, bueno, y un poquito más, ¿no? Y quizás la selva, en algunos un poquito más especializados, pero no encontré nada que me preparara para lo que iba a ser mi vida. Mi relación con la fotografía es por más de 30 años, como fotógrafo, primero en prensa diaria, en el diario ABC, primero como freelance, desde el año 89 incorporado al equipo del diario ABC, donde lo aprendí todo, o mucho, de lo que ahora soy, y me desarrolló una percepción y un gusto por acercarme a las cosas que tenía que contar, ¿no? Acercarme para tratar de entenderlas y poder compartir ese entendimiento adquirido a partir del contacto con las personas o con las realidades a través de fotografías. Cuando llego a Perú, el oficio está mal, como tú sabes, como todos los que nos dedicamos a esto sabemos, como todos los que no se dedican pueden imaginar, porque todos los oficios están mal en estos momentos y no da para repartir. Entonces tengo que incorporar textos a los trabajos que yo hago fotográficos, empiezo a escribir. Lo hago con éxito en el sentido de que todos los textos que proporciono a los medios con los que colaboro son publicados tal cual, apenas toca una coma de ello, con lo cual entiendo que digo, uy, pues mal no escribo, ¿no? Eso me anima y sigo haciéndolo, no mucho,
tampoco te voy a engañar, no mucho. Y llegamos a la pandemia que nos coge a todos sorprendidos, sobrecogidos, y yo la veo como un momento histórico, como un momento en el que nuestras vidas van a cambiar, en el que el mundo a partir de ahora no va a ser el mundo que conocíamos, y me encuentro con la oportunidad de tener un oficio que es el de contar cosas, ya sea a través de la fotografía, ya sea a través de la escritura, que puede ser útil, ¿no? Empiezo a escribir sin darle mayor importancia, y bueno, y aquí estamos hablando de un libro, ¿no? Y un poquito, eso ha sido en resumen todo lo que... Tantas cosas, Claro, ¿verdad? tengo entendido que en realidad fue una pequeña, vamos a decir, no sé si columna o un pequeño post, para decirlo en términos para que la gente entienda mejor, un pequeño post que tú colocabas diariamente en tu Facebook, ¿correcto? Sí, sí es. Al principio pequeño, luego fue siendo un poquito más Creciendo. amplio, ¿no? Las primeras crónicas son crónicas en las que, como dispongo del salvoconducto de periodista, mi amigo François me deja su bicicleta, yo salgo y voy compartiendo en Facebook lo que me voy encontrando, cómo están las calles están vacías, mucha presencia del ejército y de la policía, muchos controles, los puntos de venta de alimentación, además de los barrios más cercanos, que vivo en Barranco, que son los supermercados, pues voy un poquito más allá, Chorrillos, voy un poquito más allá, La Victoria, entro en los mercados, en Surco, y regreso y voy contando esos encuentros que voy teniendo, ¿no? Voy al mercado artesanal de pescadores de Chorrillos, hablo con la gente que me encuentro, y las crónicas de ese primer periodo son crónicas cortas, muy directas, muy de lo que voy viendo. Empiezo ya a apuntar algunos pensamientos, algunas ideas que me asaltan a partir de lo que voy encontrando y de las noticias que voy recibiendo, como todos los demás, que me afectan, como afectan a todos los demás, ¿no? Que el gobierno va tomando, que respeto, que valoro el esfuerzo, las medidas. Y hay un momento en el que ya dejo de salir tanto y hago unas crónicas más largas, más elaboradas, más analíticas, en las que empiezo a sentir que aquí puede haber algo más que un conjunto de crónicas para el Facebook y que podría soñar con hacer un libro. Empiezo a ordenarlas temáticamente. Si hoy hablo de la selva, pues no voy a repetir 3 crónicas seguidas de la selva, me reservo un poquito esto y voy a esperar a ver cómo se resuelve este conflicto que está en curso ahora. Y poco a poco voy tomando conciencia de que estoy escribiendo un libro. Y finalmente tengo la enorme suerte, ahí sí puedo decir, soy bien afortunado de encontrarme con un editor, con Germán Coronado, en Peisa, que lo ve e inmediatamente cree en el proyecto, cree en mí, cree en lo que ya está escrito y nos ponemos a trabajar. Y en un tiempo casi récord, pues tenemos el libro, un libro que si tú ya lo has recibido y tienes la oportunidad de tenerlo en la mano, verás que es un libro hecho con mimo, con cariño, con una enorme profesionalidad. 286 páginas, yo no me lo creía. Yo decía, ¿cómo voy a escribir yo 286 páginas? Yo nunca he escrito un artículo de más de 1500 o de 2000 y siempre me decían, corta, que déjalo unas 800 palabras. Y me encuentro con 286 páginas maravillosas, con un diseño ay, te lo diré, de Renzo, fantástico, divertidísimo, que recoge en la portada todo lo que hay dentro del libro y que para mí es un sueño, verdaderamente es un sueño. Es mi primer libro, ¿no? ¿Qué voy a decir? Claro, está muy bien. Ahora, si hay una deformación profesional que tenemos los periodistas, es el tener la capacidad para observar, ¿cierto? Para mirar, para darnos cuenta de las cosas que mucha gente las ve como cotidianas. Y si eres fotógrafo, con mayor razón, ¿no? Eh, ¿Cómo haces para combinar, por un lado, la mirada del fotógrafo que tiende más bien al arte, con la mirada del periodista, el cronista, que registra más bien lo que está viendo, ¿no? Bueno, creo que hay una crónica en la que hablo de ese
Conflicto y Guillermo López Gallego, que es un escritor y diplomático, traductor español magnífico, que ha tenido la generosidad de escribir el prólogo, señala y acentúa entre el conflicto entre arte y artesanía, entre artes aplicadas, la fotografía como arte aplicada al servicio de la prensa, del relato, la fotografía como arte libre, ¿no? Más como expresión, ¿no? Mi padre era escultor, entonces siempre vivió con ese conflicto, siempre vivió con el conflicto de tener que hacer unos trabajos de restauración para clientes muy precisos, en los que él quedaba siempre a la sombra. Una vez que cobraba, desaparecía como autor, y la propia inquietud que su corazón le llevaba a crear un tipo de obra personal, un tipo de obra que salía de su pensamiento, de su imaginación, de dónde sale el arte, ¿no? ¿Quién lo sabe? Y yo me encuentro en mi edad madura, y yo me acuerdo muchísimo de él, ¿no? Porque yo pienso en mi padre, pues que cuando yo tenía 20 años y él tenía 50 y tantos, era como yo soy ahora. Los conflictos que le recuerdo, que son los mismos conflictos que tengo yo, ¿no? Y van un poco en esa dirección que tú señalas en la pregunta. Cómo cuento desde la objetividad, incorporando ese sentido de querer aportar mi granito de arena en la creatividad, ¿no? Creo que lo resuelvo satisfactoriamente, no te voy a decir ni bien ni mal, satisfactoriamente. Creo que soy honesto con la realidad. Creo que el lector va a encontrar un estilo bastante libre, bastante desordenado, producto posiblemente más de mi inexperiencia que de mi mérito, y que lo hace muy fresco. La gente que lo ha leído me ha dicho, oye, qué fresco, qué sorpresa, ¿no? Porque empiezo a hablar de una cosa, sigo con otra, me incorporo al relato como un narrador en primera persona que pasa por los mismos problemas que tiene el resto de personas con las que hablo, ya sea por teléfono o familiares, la dificultad de tener que comprar algo, de esperar las filas de gente para entrar al supermercado, productos que se acaban, habrá, no habrá, cuando empieza el delivery. Entonces, todo ese tipo de situaciones en las que nos hemos encontrado todos, pues yo las incorporo al relato, ¿no? Yo soy uno más a quien preguntar, solo que soy, bueno, el lector encontrará que dejo bastante que desear como amo de casa, ¿no? Entonces, es bastante divertido. No sé si he entrado a la cuestión que me preguntabas, me he ido un poquito por ahí. No, pero más bien yo quería preguntarte sobre esta mirada del país que tiene un extranjero, ¿no es cierto? Los peruanos estamos acostumbrados y nos miramos muy críticamente, pero yo lo que sí percibo es que un extranjero le asombra mucho los enormes contrastes que hay en el Perú. Y no digo los contrastes sociales solamente, o sea, entre ricos y pobres, sino además los contrastes geográficos, vamos a decir, que también hay en el Perú, que es como un conjunto de varios países, ¿no es cierto? Sí, creo que antes señalabas mirada de fotógrafo, mirada de periodista, ¿no? Y decías bien en que es una mirada inquisitiva, curiosa, y que por encima de todo tiene que mantener siempre la sorpresa. Y yo juego con la ventaja de que al ser extranjero, esa sorpresa me resulta más fácil, ¿no? Pero es una sorpresa que trabajo por mantenerla. Trabajo por no acomodarme a lo fácil, ¿no? A lo fácil del juicio precipitado, de, pues así, pues así, etapa. Después de 6 años y pagando impuestos acá en Perú, yo me siento muy integrado en la sociedad. La mayor parte de mis amigos son peruanos, excepto algunos venezolanos y también unos poquitos españoles, muy poquitos. Apenas tengo contacto con la colonia española. No por nada, simplemente porque mi vida me ha llevado a tener contacto sobre todo con otros compañeros, periodistas, fotógrafos o amigos, amantes de los libros o lo que sea, que son de acá, ¿no? Y miro con
con sorpresa porque me sorprendo, me sigo sorprendiendo, ¿no? Quiero no, no definirme como naif. A mí hay un sentido que me gusta de naif, pero tiene un punto un poco periodativo, ¿no? Como de infantil. No, naif en el sentido de mantener la capacidad de sorpresa necesaria para poder hablar de cosas que pertenecen a nuestro ámbito más cotidiano y que son importantes. Porque a mí las decisiones que toma el gobierno ya está muy bien. Y posiblemente las inversiones en Talara o el manejo de la minería, pues me den para escribir un artículo que interese en Europa, porque estamos hablando de grandes inversiones con empresas multinacionales, etcétera. Pero francamente yo ni lo entiendo ni me interesa. Pero ir a la compra y encontrarme con situaciones que se han normalizado, pero que a mí me extrañan, ¿no? Veo que son propias. Entonces, prefiero hablar de eso. Prefiero hablar de eso, que además tengo a gente a quien preguntar. También en ocasiones en el libro recojo algunos encuentros con ministros y esas cosas. Francamente, prefiero quedarme en lo otro, que puedo entenderlo, que puedo manejarlo. Entonces, la curiosidad creo que es mi mayor herramienta, y la manera de mirar creo que es lo que más puedo aportar. Y es una mirada muy fotográfica, en el sentido de que es una mirada muy cercana, muy próxima. Yo no me subo a ninguna atalaya, yo no voy a ningún espacio de acceso restringido a periodistas o fotógrafos acreditados. Yo no tengo información reservada porque soy amigo de un ministro o de un alto cargo. No. Lo que yo cuento es lo que está a la vista de todos. Y creo que si puedo presumir de algo en las crónicas, pues sí me gustaría que un periodista tras su lectura o un lector tras su lectura con lo que se quedara es con esa idea, ¿no? Dice, me está contando lo que veo a diario y oye, y es verdad. Y no me doy cuenta. Y está ahí, enfrente mío, está enfrente de todos. Entonces, eso es lo que me gustaría que quedara de mi aporte. Por cierto, en una conversación que tuvimos anterior, me comentabas que al ser publicado esto en Facebook te permitía de alguna manera también recibir el feedback de los lectores, un Así feedback es. inmediato, ¿no? Así es, así es. Y muy variado, porque encontré un grupo de gente que me seguía, algunos que incluso no tienen Facebook, entonces yo se lo mandaba por WhatsApp. Y tenía, pero desde los embajadores de España a gente que acababa de salir del penal, españoles a los que visitaba los domingos, en los días de visita en Ancón, y que habían cumplido ya pena y estaban esperando el vuelo de regreso a España, a su hogar, ¿no? Pero ya con acceso a las redes sociales, y me leían gente de Loreto, gente de asentamientos humanos, gente de la profesión, y uno creo que de los elogios más grandes que recibía era cuando me escribía: no estoy acostumbrado a leer, no estoy acostumbrada a leer, pero te he leído hasta el final, ¿no? Entonces, y luego ya estaban de acuerdo o no, pero lo leían hasta el final. Y tú sabes lo difícil que es mantener la atención. Cuando escribes una nota periodística, te la piden cada vez más corta, cada vez más corta, cada vez más corta. Ahora las notas son de 400 palabras, lo normal. Una nota de 800 palabras ya era algo que... Y que te acepten una de 1500, bueno, no sé, tienes que estar descubriendo aquí medio y yo escribía crónicas de 1500, de 2000 palabras, y mi sobrina de 16 años me preguntaba: oye, pero esto es así, ¿es verdad? Y me estaba preguntando por algo que estaba muy al final de la crónica. Y digo, mira la chibola, se lo ha leído. Un tema que no me interesa lo más mínimo, ¿no? Pero creo que no sabría juzgarlo, más está en manos de lectores ahora.
si es el estilo, si es, como te digo, el desenfado. Son crónicas muy desenfadadas, aunque hablo de temas, algunos de ellos bastante graves, bastante dolorosos, pero siempre voy buscando un poquito la complicidad del lector, riámonos juntos de esto que nos está pasando. Nos está pasando a ti, nos está pasando a mí. Y la gente me escribía y bromeaba. ¿Y qué? ¿Y hoy también te has equivocado cuando has comprado? No sé qué. Bueno, estoy muy contento con esto. Cuando llegué a la publicación del libro, perdón, por terminar esta idea, como que ya había varias lecturas previas, entonces ya, como que estábamos muy seguros, tanto el editor Germán como yo, de que más o menos el tema ya funcionaba de cara al lector. No hizo falta unas lecturas de prueba, ¿no? O de análisis. El Facebook es una herramienta muy interesante, muy directa, muy propia para que todos nos expresemos, pero también es como una jungla, ¿no? Donde te encuentras lo que aquí llamamos haters también, y además tú puedes ver las muy distintas formas de ver y entender el texto, ¿no? Tú puedes encontrarte con gente que incluso que entiende una cosa completamente distinta de la que tú has dicho, ¿no es cierto? ¿Te has encontrado eso en el Facebook? Y la otra es si ha aumentado considerablemente tu número de seguidores o tu número de contactos en Facebook a partir de tus artículos. A la primera pregunta, no, pero era un temor. Cada vez que yo le daba al compartir o publicar, no sé bien cómo dice el botón, decía, ya verás, estoy hablando de un tema de género, ¿no? La transexualidad. Esto aquí, verás tú. Estoy hablando del tema de penales, ¿no? Estoy hablando de los derechos de los privados de libertad, ¿no? De que sean tratados como personas, de que merecen el mismo trato como personas. Ya están donde tienen que estar. La han hecho, les han cogido, les han juzgado y están donde tienen que estar. Ya, ok. O sea, abandonemos el odio por un momento y reconozcamos personas, ¿no? Un poco en esa línea. Y yo decía, verás tú por dónde me van a salir. Pues no he tenido ningún comentario. No he tenido ningún comentario. Creo que el Facebook es una cosa que, en primer lugar, se mueve entre reconoce a los que son como tú y te publica cosas de los que piensan como tú. Entonces casi que circunvalan tu pensamiento con pensamientos parecidos. Y en segundo lugar, el hater no llega a las 100 palabras de lectura. El hater se te lanza al cuello con el meme, con la frasecita, con la foto trucada, con el párrafo de 2 líneas, ¿no? Yo evitaba mucho la actualidad inmediata, siempre me iba por los cerros de Úbeda. O sea, si todo el mundo hablaba de esto, yo me iba por acá, por otro lado. Sí, esto ya, todo el mundo habla de ello, ya cuando pase 2 días a ver si me entero. Y entonces también evitaba un poco ese sentimiento del lector encendido sobre un tema muy concreto y muy amplio. Respecto a si he tenido, pues creo que estoy como unos 3.000 y pico amigos y he notado que sí, hay como un goteo de 2, 3 solicitudes de amistad al día. Muchas de ellas, cuando miro los amigos en común, peruanos vinculados al mundo del libro. Además, como tengo la iniciativa de la Cocha de los Libros, que consiste en recibir libros en donación para aportarlos a comunidades en la Amazonía, en el Marañón, y hacer bibliotecas o en otros lugares donde hay bibliotecas comunales, entregarlos en donación, pues también por ahí me viene bastante gente que me solicita la amistad. Luego hay algunas de esas raras, de muchachas excepcionalmente bellas, ¿no? Con las que no tienes ningún amigo en común y que además viven en Samoa, en Letonia, en Samoa y tal, ¿no? ¿No? Entonces, claro, o sea, la presencia de los bots y los robots y todas
esas cosas, todo ese mundo, ¿no? Que espero, sé que no lo voy a entender nunca, pero bueno, voy leyendo, ¿no? Ahora acabo de leer a Harari, las 21 lecciones para el siglo XXI, que habla mucho de inteligencia artificial, redes sociales, robótica y el futuro que ya es presente, ¿no? Entonces, bueno, pues intento escuchar a Marcos Cifuentes, que me ayuda mucho. Acabo de leer, fíjate, ahora que Lawrence Binet ha publicado Civilizaciones, yo me acabo de leer La séptima función del lenguaje. Bueno, a base de eso voy construyendo una muy anárquica manera de entender el mundo, que muy poco práctica además, pero que a mí me funciona. Y total, estoy convencido de que entender, nunca vamos a llegar a entender nada, pues vayamos un poquito con lo que nos sirva para relacionarnos entre nosotros. Última pregunta. A propósito de las funciones del lenguaje, una de ellas es la función catártica, ¿no es cierto? ¿Has Así. encontrado que eso te ha ayudado de alguna manera? Pues sí, sin reservas lo digo. Había un montón de cosas, historias, sentimientos, pensamientos, sospechas en mi interior, información que yo he ido recopilando y acumulando sin saber cómo sacarla, información relacionada. Llevo 4 años viajando por Loreto, siguiendo temas relacionados con los derrames de petróleo, con la conflictividad social. Tengo mucho conocimiento que no he llegado a volcar en un artículo de prensa porque no sabía bien cómo manejar esa información, ¿no? Y solo un ejemplo, cosas más personales. La muerte de mi madre, por ejemplo. Claro, sí, sí. Leí el artículo. La, esa cosa tan traumática, ¿no? Llegar a un país y que te echen, ¿no? Por una homonimia y sin entender nada, que te pongan en el mismo vuelo para hacer otras 11 horas de viaje a tu casa, ¿no? Son cosas que nunca había contado, porque no sabía, ¿y esto para qué lo voy a contar? ¿En qué contexto? Yo no voy a escribir un artículo sobre mí para denunciar al Estado peruano por mi caso, ¿no? O sea, el Estado peruano es un Estado caracterizado por la ineficacia a nivel de funcionarial. No voy a usar mi caso para decir eso. Hay casos mucho más graves. Hay casos que han tenido consecuencias muchísimo más terribles, ¿no? Que las que a mí finalmente, pues fíjate, aquí estoy y soy un verdadero privilegiado, ¿no? Así me considero. Entonces, todo eso lo he podido ir soltando en las crónicas, ha salido con una naturalidad pasmosa y siento que me ha dejado espacio a mi libre para poder volver a llenarlo con nuevas historias, con nuevas crónicas y ya estoy trabajando en un nuevo proyecto y creo que puedo trabajar en ese proyecto porque he hecho mucho espacio al publicar todas esas cosas de las que te hablo, que el lector va a encontrar y va a reconocer como, pues mira. Muy bien, Juanjo Fernández, fotógrafo y periodista, autor de Residuos del Insomnio, recientemente aparecido libro con el sello de Peisa. Supongo que está en librería ya el libro. ¿Ya lo han presentado formalmente o todavía no? Hicimos una presentación el día 21 de octubre, de este mes que estamos, que está todavía, se puede ver, con Germán Coronado, el editor, María Emma Marinelli Mandarelli. Y Germán Gallego. Germán Gallego, perdóname. Guillermo López Gallego, que es Guillermo López. el prologuista. Salió igual que las crónicas, un poco loca, un poco desordenada, y salió como quiso, no como quisimos nosotros, pero creo que es muy bonito y le estoy agradecidísimo a Guillermo y a María Emma sus palabras porque me dan un refuerzo enorme y un ánimo para seguir trabajando en la escritura.
y confío en que tus oyentes, si tienen interés, entran en el Facebook de Peisa y por ahí deben de verlo. Y el libro está ya pues, en casi todas las librerías. Es fácil de... Ahí está. Es fácil de recordar, boca abajo, ya se sabe, con la mascarita ahí y pensando en mis cosas, a ver de qué voy a escribir al día siguiente. Y bueno, ojalá se disfrute leyéndose tanto como yo lo he disfrutado escribiéndolo, ¿no? Muy bien, Con el Juanjo, mayor muchas gracias deseo. nuevamente. Encantado, mucho gusto y suerte. Gracias, Carlos, y muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado. Juanjo Fernández, autor de Residuos del Insomnio, Crónicas Desconfinadas de Editorial Peisa.